Estimados hermanos, paz de Cristo, este día quiero compartir un tema muy importante, el tema del discipulado, pero dentro de los grupos de amistad. Creo yo que el grupo de amistad es el núcleo fundamental dentro de la visión de la estrategia de Jesús, donde las personas que ganamos van a ser formadas y van a ser moldeadas hasta llegar a parecerse a Cristo. La palabra del Señor nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nosotros sabemos que es Jesucristo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la realidad es que no existe otro propósito para la iglesia aquí en la tierra que hacer discípulos, ganar a los pecadores y formarlos como discípulos de Jesucristo. Últimamente ha habido un auge dentro de las denominaciones cristianas. Está habiendo un auge en cuanto al tema del crecimiento. Dios está despertando en medio de la iglesia el deseo de alcanzar multitud de perdidos y traerlos a los pies de Cristo. Pero dentro de este auge ha habido una deficiencia, y esta deficiencia la menciona Gregory Ogden dentro de su libro El Discipulado Transformador. Ahora que estamos en el nuevo milenio, reconocemos que el estado de la iglesia está caracterizado por un crecimiento sin profundidad. Nuestro celo por crecer en número ha ido más allá de nuestro celo por crecer en profundidad. Esto produce un riesgo, y el riesgo es que se produzca un cristianismo nominal, donde las personas no tienen un fundamento doctrinal, simplemente tienen estímulos de experiencias sobrenaturales, que si bien no son malas, son parte de lo que es el llamado de Dios para sus vidas. Ellos necesitan un fundamento sólido bíblico, doctrinal, que los haga mantenerse firmes en medio de las dificultades que presente la vida cristiana. Se dice que todas las iglesias tienen una puerta de entrada, pero también tienen una puerta de salida. De cada 10 personas que se alcanzan para Cristo, se dice que al cabo de un tiempo pueden llegar a perderse 9 y mantenerse una sola persona dentro del seno de la iglesia. Y si usted me pregunta cuál es la razón, la respuesta es que creyeron en Cristo, pero no fueron debidamente discipulados. Una persona a la que se le dedica tiempo para formarla, para enseñarla, para adoctrinarla, no tiene por qué apartarse del seno de la iglesia. Ahora quiero compartir con ustedes qué es un discípulo. Un discípulo se puede entender como un aprendiz, un seguidor, un imitador de Cristo. Una persona que voluntariamente ha decidido seguir a Cristo por el resto de su vida. Es interesante comentar que los discípulos no se hacen solos. Alguien tiene que trabajar intencionalmente hasta convertirlos en discípulos de Cristo. La meta del discipulado es Cristo. Queremos que todas las personas que ganamos se parezcan a Cristo, que tomen su pensamiento, que tomen su visión, que tomen su sentir, que tomen el amor de Cristo y también el carácter de Cristo. Dice la palabra de Dios, bástele al discípulo ser como su maestro. Por lo tanto, la meta del discipulado es Jesucristo, que las personas se parezcan en todo al Señor, que logren tener, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, la mente de Cristo. Un verdadero discípulo se parece a Cristo. Obviamente este es un proceso gradual. Una persona luego que se bautiza no se va a parecer a Cristo inmediatamente. Conforme una persona le va rindiendo áreas de su vida al Señor y alguien intencionalmente trabaja para formarlo, para moldearlo, esa persona gradualmente se va a parecer a Cristo. Una pregunta interesante sería, ¿a quién se parecen nuestros discípulos? ¿Se parecen a Cristo? ¿Se parecen al mundo? ¿A quién se parecen nuestros discípulos? Es necesario formar discípulos bíblicos que se parezcan en todo al Señor. Cuando la Biblia habla de hacer discípulos, significa que alguien tiene que hacerlos. El proceso de discipulado está marcado en Mateo 28:19. Por tanto, id. Tenemos que ir a donde está la necesidad y predicar el Evangelio. Y la reacción a la predicación del Evangelio es que la gente perdida va a creer. Y cuando alguien cree, es bautizada en el nombre de Jesucristo, pero una vez bautizada, toda persona tiene que ser enseñada. Dijo Jesús, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. En el proceso de la enseñanza, muchos han confundido una parte del proceso con el proceso completo. Muchas iglesias consideran que el discipulado es un curso que dura determinado tiempo, pero de acuerdo a la Biblia, el discipulado es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso vitalicio. Dice Pablo en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el proceso de enseñanza, el líder de grupo de amistad tiene una tarea muy importante. Él debe alcanzar al perdido,
pero también tiene que enseñar al que ya ha ganado. Este proceso de enseñanza debe ser muy intencional. El líder de grupo de amistad conoce a las personas que ha ganado, sabe cómo van desarrollando, sabe cómo van evolucionando y cómo va su crecimiento en Cristo. Él sabe en qué áreas son deficientes e intencionalmente tiene que trabajar para poder moldear aquellas áreas que necesitan formación y llevar ese discípulo hacia el crecimiento. Dentro del discipulado, el ejemplo del líder de grupo de amistad y del resto de los hermanos es muy importante. Dice la palabra de Dios, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Es importante que la gente sea enseñada, pero es muy importante que se le dé un buen ejemplo para que la gente reciba la enseñanza. Cuando el líder vive las enseñanzas de la palabra de Dios, cuando lleva a la práctica todo aquello que enseña, cuando llega el momento de enseñar, tiene la autoridad y el discípulo sabrá escucharlo porque ha observado que él hace lo que está enseñando. Este modelo bíblico de Jesús es muy importante. Los discípulos, por 3 años y medio, estuvieron observando lo que el Señor hacía. Ellos lo veían orar, ellos lo veían ayunar, ellos lo veían sanar enfermos, ellos lo veían predicar. Cuando llegó el momento que Jesús enseñó sobre alguna de estas áreas, los discípulos ya lo habían observado y ese ejemplo marcó el corazón de los discípulos. Cuando el líder hace lo que enseña, el discípulo observa y como ve que es una persona que vive las enseñanzas de Cristo, recibe lo que él tiene que enseñarle porque sabe que es una persona genuina. Debe el líder y los hermanos practicar las enseñanzas de Cristo. Debe vivir en amor, debe vivir en santidad, debe ser un ganador de almas, debe ser un hombre fiel en sus diezmos, un hombre que es leal a la iglesia y es leal también al pastor. Una persona que sabe perdonar, una persona que sabe ser honesto, una persona trabajadora, una persona responsable, un buen padre de familia, un buen hermano y un hombre que tiene también pasión por la obra de Dios. Es un hombre que vive en obediencia y es una persona radical en sus convicciones. Si alguien tiene autoridad para enseñar. Una persona que no practica lo que enseña carece de toda autoridad para poder impactar a los nuevos discípulos. El líder debe vivir lo que enseña. El líder debe vivir las enseñanzas de la palabra de Dios, pero tiene que enseñarle a los nuevos discípulos. Tiene que enseñarles a orar, tiene que enseñarles a ayunar, a sujetarse a las autoridades y también respetar a sus hermanos. Tiene que enseñársele a perdonar, a asistir a la iglesia, a congregarse fielmente en un grupo de amistad, a servir en la obra de Dios, a entregarse, a comprometerse, a ganar almas, a ser fiel en sus finanzas, a ser fiel en sus diezmos y sus ofrendas, a ser fiel cuando se le entrega un ministerio, a ser fiel al pastor, a tener temor de Dios y a ser responsable. Debe enseñársele a ser agradecido, a ser una persona que valora todo lo que Cristo Jesús ha hecho por él y también que valora lo que la iglesia está haciendo por él. Debe enseñársele a servir con alegría, también a amar a su familia, a ser una persona trabajadora, también prudente y una persona decidida y entregada para las cosas del Señor. La enseñanza con el ejemplo es muy importante, pero también es importante que el líder de grupo de amistad vele para que el nuevo discípulo tome la escuela Sígame completa. Es importante poner los fundamentos bíblicos en el corazón de él. Todas las enseñanzas de la escuela Sígame están diseñadas para moldear el pensamiento. Por tanto, el líder enseña a través del ejemplo, enseña a través de su influencia en la relación personal, pero también trabaja para que el discípulo asista a la escuela de discipulado Sígame y pueda recibir la formación bíblica necesaria que le permitirán caminar el resto de su vida tomado de la mano del Señor. Los discípulos son el resultado del proceso. En cierta ocasión un pastor dijo, es que a usted le tocaron hermanos buenos y a mí me tocaron malos. No es que unos sean buenos y que otros sean malos. El asunto es, ¿los formamos buenos o los formamos malos? Los discípulos son el resultado del proceso. Llega la materia prima, el pecador. El Señor comienza a hacer su obra. La gente cree al Evangelio. Ellos se convierten. Y una vez que creen en Jesucristo y se bautizan, la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Tenemos una visión para ellos o dejamos que se formen sin ninguna visión? La escuela Sígame tiene una visión: nacer, crecer, madurar y multiplicar. La escuela Sígame tiene como propósito que la gente sea formada como discípulos de Cristo, ganadores de almas.
Cuando nosotros en la iglesia les damos intencionalmente una formación, vamos a tener discípulos, vamos a tener personas fieles, vamos a tener personas dispuestas, vamos a tener personas trabajadoras que quieran servir a Jesucristo y a sus propósitos. Cuando la gente es ganada y no le damos ninguna formación, la gente adopta los conceptos que mejor le parecen, y es cuando entonces chocan los conceptos del pastor con los conceptos de la membresía. Tenemos que tener una misma visión, tenemos que saber a dónde llevamos a las personas. Debemos formarlas con el ejemplo, darles influencia personal e intencionalmente trabajar con ellos, pero también necesitamos involucrarlos y fomentar que asistan a la escuela de discipulado Sígame y tomen todos los niveles de discipulado. Nuestro propósito es que ellos se conviertan en seguidores de Cristo voluntariamente, que sirvan a los propósitos del reino de los cielos. Estimados hermanos, Dios les bendiga. Dejo en sus corazones esta sencilla enseñanza, esperando que sea de mucha utilidad en su ministerio pastoral. El Señor le bendiga.